¿Alguna vez has escuchado hablar sobre la pirámide del desarrollo? Si no es así, quédate que te cuento más en este vídeo. Primero que nada, debemos conocer a quienes crearon a esta pirámide que nos va a servir de ayuda para comprender el proceso de desarrollo de los niños. Antonio Lázaro y José Luis Berruezo son profesores de Psicología y Pedagogía en la Universidad de Valencia y ambos son autores del libro El niño y su desarrollo, una perspectiva multidisciplinar. Su trabajo se centra en el desarrollo infantil y la educación, y la pirámide que crearon es una herramienta conceptual ampliamente utilizada en el ámbito de la psicología del desarrollo y la educación. Ahora bien, con esta idea en mente, ¿qué es la pirámide del desarrollo? Pues bien, un modelo conceptual que describe las etapas del desarrollo cognitivo y perceptivo motor en los niños. Este modelo se presenta en forma de una pirámide con varios niveles, cada uno representando una fase del desarrollo. Estas son: nivel sensoriomotor, es la base de la pirámide, donde los niños exploran el mundo a través de los sentidos y el movimiento. Es la etapa inicial del desarrollo donde los bebés aprenden a coordinar sus acciones físicas con sus percepciones sensoriales. Nivel perceptivo-motor, aquí los niños comienzan a organizar la información sensorial que reciben del entorno. Desarrollan habilidades perceptivas y motoras más avanzadas y pueden comprender cómo interactuar con su entorno de manera más efectiva. Nivel representativo, en este nivel, los niños comienzan a utilizar símbolos y representaciones mentales para comprender el mundo que les rodea. Pueden usar el lenguaje, el juego simbólico y otros medios para representar objetos y conceptos en su mente. Nivel conceptual, es la cúspide de la pirámide, donde los niños son capaces de comprender ideas abstractas y complejas, y aplicarlas en diferentes situaciones. Desarrollan habilidades cognitivas superiores, como el razonamiento lógico, la resolución de problemas y la creatividad. Pero, ¿por qué nos sirve esto? La pirámide del desarrollo proporciona una estructura útil para comprender cómo los niños adquieren habilidades y capacidades a lo largo de su desarrollo, y cómo cada etapa sienta las bases para la siguiente, yendo desde lo más básico para llegar a algo mucho más complejo. Aplicando todo lo que acabamos de ver, vamos a tomar como ejemplo al síndrome de Rett, una enfermedad genética que afecta mayormente a niñas y que da como resultado una afección neurológica. Esta no es visible desde el nacimiento, pero suele aparecer entre el primer y segundo año de vida. Si deseas ampliar más sobre el tema, te invito a hacer clic en el enlace que se encuentra abajo. Primer nivel: tacto, propiocepción y orientación laberíntico-vestibular. Tacto, uno de los receptores sensoriales que se encuentran en la piel. Estos responden a la presión o contacto, frío, calor y dolor. Según la doctora Violeta Medina, una de las particularidades de este síndrome es que presentan una muy baja sensibilidad al dolor. Por ejemplo, a la hora de realizar un estudio que requiere una extracción de sangre no muestra ninguna queja. Otra particularidad además que menciona es que los pies y las manos dejan de crecer, y los últimos dedos del pie, llamados ortejos, tienen un diámetro más chico de lo normal. Orientación laberíntico-vestibular, teniendo en cuenta que este sistema es el encargado de detectar los cambios en la posición y el movimiento de la cabeza, lo que ayuda en la orientación espacial y el equilibrio. Se puede decir que en este síndrome se observan problemas en este nivel debido a la afectación neurológica característica de este trastorno, mostrándose en dificultades para mantener el equilibrio, la coordinación de movimientos y el procesamiento adecuado de la información sensorial en relación con la posición del cuerpo en el espacio. Propiocepción. Según Schiffman, 2005, la propiocepción se refiere a la percepción de la posición y el movimiento de las partes del cuerpo, esto es, información sobre la postura, ubicación y movimiento en el espacio de las extremidades y otras partes móviles del esqueleto articulado. Tomando en cuenta esto, en el síndrome de Rett se ve afectada, manifestándose en problemas en la coordinación motora, la planificación y ejecución de movimientos, así como en la percepción precisa de la posición del cuerpo en el espacio. Segundo nivel: vista, oído, gusto, olfato e interocepción. Vista. La vista se considera uno de los 7 sentidos preponderantes de la vida humana, cuyos receptores se localizan sobre todo en la retina, donde los conos reconocen el color y los bastones tienen cierta sensibilidad a la luz. Podemos destacar que se encuentran afectaciones relacionadas con la vista, las cuales son las siguientes. Oído. Capacidad de oír, recibiendo, transmitiendo y procesando la información. En cuanto a la capacidad auditiva, las niñas pueden experimentar pérdida de audición o dificultades de procesamiento auditivo. Esto repercute en la comunicación, ya que pueden presentar un nivel de pérdida auditiva o dificultad en el procesamiento de la información que afectará a la capacidad de una persona para comprender y responder al habla de los demás. Olfato y gusto. En conjunto constituyen un sistema de búsqueda y muestreo de comida con múltiples actividades dietéticas, como buscar, probar y seleccionar o rechazar alimentos. En este caso ambos no se ven afectados, pero en algunas personas con este síndrome pueden observarse alteraciones del olfato y del gusto que se manifiestan con una disminución, una hipersensibilidad o una incapacidad para distinguir entre diferentes olores o sabores. Interocepción.
se refiere a la percepción de las sensaciones internas del propio cuerpo. En este síndrome encontramos dificultades presentes, lo que dificulta la regulación de las funciones corporales y el reconocimiento de las necesidades fisiológicas. Esto se ve reflejado en el uso de pañal en la mayoría de las niñas al no ser capaces de controlar sus esfínteres. Tercer nivel: tono y relajación, equilibrio y coordinación dinámica general, madurez de reflejos y planificación motriz, praxias. Tono y relajación. El tono es una tela por donde transcurre el movimiento y el vehículo principal que pone en relación la vida afectiva emocional con la vida psíquica. Y la relajación constituye junto con el estrés opuestos del acontecer que buscan el equilibrio necesario para adaptarse al medio. El tono muscular alterado es un criterio complementario del síndrome de Rett. Las personas pueden tener un tono muscular alto, hipertonía, un tono bajo, hipotonía, o movimientos involuntarios, distonía. La hipertonía y la hipotonía pueden afectar a la posición de la persona y a su capacidad para mover los músculos afectados. Con la distonía, una persona puede experimentar espasmos y contracciones involuntarias, con movimientos de torsión en cualquier parte del cuerpo o alteraciones de la postura. Estos episodios pueden durar más o menos tiempo y causar diferentes grados de dolor. La hipotonía generalizada también puede causar fatiga. Equilibrio y coordinación dinámica general es la capacidad de mantener la estabilidad y realizar movimientos coordinados y fluidos en diversas actividades físicas. Pertenecen a las conductas motrices de base y se consigue luego de los grandes hitos presididos por las dos leyes del desarrollo, cefalocaudal y próximo distal. Las niñas tienden a presentar problemas graves con el equilibrio y barra diagonal o la coordinación, debido, entre otras cosas, a su apraxia, lo que les dificulta al subir o bajar escaleras, correr y barra diagonal o caminar por terrenos irregulares. Madurez de los reflejos. Los reflejos constituyen respuestas a un determinado estímulo sensorial. La madurez de esto se requiere para que aparezca la motricidad voluntaria. En el síndrome se encuentra alterado ya que algunos de los reflejos que deberían ser inhibidos a medida que el bebé va creciendo permanecen en este síndrome debido a la propia alteración neurológica de este, lo que afecta su capacidad para coordinar movimientos voluntarios. Un reflejo característico es el del moro, que puede estar presente en el síndrome de Rett, pero puede ser menos pronunciado o modificado en comparación con las niñas sin la afección. Planificación motriz. Son movimientos coordinados que hay que aprender y entrenar. Se relacionan sobre todo con las praxias. Uno de los signos es que la persona tenga dificultad o incapacidad para realizar acciones motoras. La disfunción puede aparecer en cualquier etapa del proceso de planificación motora. Si bien se reconoce que la dispraxia y la apraxia afectan a las aptitudes motoras de las personas con síndrome de Rett, la dispraxia y la apraxia también pueden tener un grave impacto en la capacidad de aprendizaje y de comunicación. El individuo puede tardar más tiempo en responder y a veces puede incluso ser incapaz de responder. Esto no significa necesariamente que no hayan entendido la tarea, sino que el problema radica en la ejecución de la misma. La apraxia ocasiona un esquema corporal erróneo que dificulta la praxis o planificación motora de la niña debido a un problema en el procesamiento de la información táctil, propioceptiva y vestibular, que le dificulta tareas como la alimentación, el habla, la función manual o la deambulación. Cuarto nivel: esquema corporal, conciencia lateral, consciencia respiratoria y capacidad de integración sensorial. Esquema corporal. Sabiendo que este consiste en la recepción, registro y memoria en los niveles cerebrales superiores que nos permite reconocer las diferentes partes del cuerpo, tamaño, forma y su posición en relación del propio cuerpo y el entorno, entendiendo que en este síndrome se ve afectado debido a las dificultades en la percepción sensorial y en el procesamiento de la información relacionada con el cuerpo y el espacio, manifestándose en una incapacidad para comprender su propio cuerpo, tanto en situaciones estáticas como dinámicas, coordinar movimientos y realizar actividades cotidianas. Consciencia respiratoria. Se refiere a la capacidad de una persona para ser consciente de su propia respiración y para dirigir su atención hacia el proceso de respirar. Está relacionado con la primera toma de conciencia y es una necesidad básica que puede ser consciente o inconsciente que se encuentra ligada a las emociones de la persona. Las irregularidades comunes del síndrome de Rett incluyen la contención de la respiración, la hiperventilación y la deglución de aire, que puede causar hinchazón abdominal. Estas irregularidades respiratorias también pueden causar convulsiones o ser un signo de ansiedad, pero también dificultar el habla de las personas con síndrome de Rett. También pueden prolongar el tiempo de respuesta. Por ejemplo, mientras una persona está atrapada en una retención de la respiración, todo su cuerpo puede quedarse rígido. Consciencia lateral es el conjunto de las predominancias particulares de una u otra parte simétrica del cuerpo, se relaciona con el esquema corporal y los conceptos de espacio y tiempo. Nomura, Segoue y Hosegawa, 1984, descubren una lateralidad manual muy atípica en las pacientes con síndrome de Rett. Las niñas nacidas zurdas se vuelven diestras después de los 7 años. Olsen y Rett, 1986, confirmando los trabajos de Nomura, 1984, observan que las niñas con menos de 7 años de edad son en mayoría zurdas, pasando a ser diestras cuando tienen más de 7 años. Esto parece corresponderse, específicamente en las pacientes con el síndrome de Rett, un desarrollo tardío del sistema nervioso central.
Capacidad de integración sensorial. La regulación sensorial es la capacidad de ajustar o regular la atención de la persona en función de los niveles de estimulación del entorno o de los estímulos sensoriales presentados. Puede experimentar dificultades por sobreestimulación o subestimación. Algunas personas pueden necesitar mucha estimulación sensorial para despertarse o para que su organismo se encuentre en un estado de atención listo para interactuar, otras se pueden sobreestimular fácilmente hasta que sus cuerpos se sobrecargan y se apagan, y luego necesitan un periodo de calma antes de volver a ser capaces de interactuar. Nivel: imagen corporal, coordinación visomotriz, percepción del propio cuerpo, ajuste y control postural. Imagen corporal es considerado como la noción a la información o experiencias estructuradas del mismo cuerpo, aspectos emocionales e interacción social que constituyen la imagen corporal bajo la mirada del otro. Así entonces el síndrome de Rett va a afectar la experiencia, la construcción corporal positiva y el desarrollo de la autoestima en las niñas que padecen este síndrome. Coordinación visomotriz pertenece a las conductas motrices de base. Alude a la relación que existe entre el ojo y cualquier parte del cuerpo. Mencionado esto, la coordinación visomotriz se verá afectada en el síndrome de Rett manifestándose en problemas para realizar tareas que requieran de esta coordinación visual como recortar tijeras, dibujar o seguir instrucciones visuales. Percepción del propio cuerpo. Es la habilidad de una persona para reconocer, interpretar y evaluar las sensaciones y características físicas de su propio cuerpo. La percepción del propio cuerpo se divide en dos aspectos, estático y en movimiento. Las percepciones del propio cuerpo estático agrupan a la atención interiorizada, la percepción y representación de los centros de movimiento del cuerpo, la percepción de los apoyos en el suelo y la percepción del cuerpo con los ojos cerrados. Las percepciones del propio cuerpo en movimiento atañen a el control tónico y el recorrido mental, el control tónico y la percepción visual y el control tónico y la expresión corporal. Ambos en el síndrome de Rett se verán afectados y van a impactar en la construcción de una imagen coherente y positiva del cuerpo. Control postural es la capacidad de mantener una postura estable y equilibrada durante el movimiento y en reposo. En el síndrome el control postural estará relacionado con la hipotonía y la apraxia, donde ambos van a afectar la coordinación motriz, el equilibrio, la planificación y ejecución de movimientos corporales. Las niñas con el síndrome van a presentar una dificultad en la realización de las actividades cotidianas que requieren de la postura, manipulación de objetos e interacción con el entorno. Sexto nivel: destrezas del lenguaje, habilidades de juego simbólico y control de la atención. Destrezas del lenguaje son las habilidades que una persona posee para comprender, producir y utilizar el lenguaje de manera efectiva en diversas situaciones comunicativas. Teniendo en cuenta que la capacidad lingüística que depende de sistema sensoriomotor o articulatorio perceptual, al tener afectado tanto lo propioceptivo y por ende la imagen corporal en este síndrome se van a observar dificultades en la producción y articulación de los fonemas, palabras y oraciones, ya que necesita poner en vibración las cuerdas vocales, así como también movilizar músculos de la boca, lengua y laringe. Pero sí puede captar las ondas de sonido producidas por otras personas. Segundo sistema: no suele haber afecciones en el oído, todo aquello que perciba por su sistema auditivo va a poder otorgarle un significado y entender lo que escucha. Tercer sistema: no tiene la capacidad de articular las palabras para expresar las ideas por la misma apraxia del habla. Habilidades de juego simbólico. En muchos casos, las niñas con síndrome de Rett pueden tener dificultades para participar en actividades típicas de juego simbólico debido a sus limitaciones cognitivas y motoras. El juego simbólico implica la capacidad de representar situaciones imaginarias y de hacer que los objetos o acciones signifiquen algo más allá de su función literal. Dado que el síndrome de Rett puede afectar la capacidad de comunicación y el desarrollo cognitivo, algunas niñas con esta condición pueden tener dificultades para participar en el juego simbólico de la misma manera que los niños típicos de su edad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada persona con síndrome de Rett es única y puede tener diferentes niveles de habilidades y desafíos. Algunas niñas con esta condición pueden mostrar cierta capacidad para el juego simbólico, mientras que otras pueden necesitar apoyo adicional para desarrollar estas habilidades. Control de atención. Se refiere a la capacidad del individuo para dirigir y regular su enfoque cognitivo hacia estímulos específicos mientras inhibe distracciones irrelevantes. Las niñas pueden experimentar dificultades para mantener la atención en tareas específicas debido a los desafíos cognitivos y de procesamiento sensorial asociados con esta condición. Las dificultades de atención en el síndrome de Rett pueden manifestarse de diversas maneras, como dificultad para seguir instrucciones, distracción fácil, problemas para mantener el enfoque en una actividad durante periodos prolongados y dificultades para cambiar de una tarea a otra. Estas dificultades pueden afectar su capacidad para participar en actividades educativas, terapéuticas y sociales de manera efectiva. Séptimo nivel: organización espacial y estructuración espacio-temporal. Organización del espacio y estructuración espacio-temporal se refiere a la capacidad cognitiva para comprender y manejar conceptos relacionados con el espacio y el tiempo. Implica la habilidad para percibir, comprender, recordar y manipular información sobre la ubicación y la secuencia temporal de eventos en el entorno.
ya que tanto el espacio como el tiempo se constituyen en base a las experiencias del propio cuerpo en movimiento del niño, y en el síndrome de Rett observamos tanto alteraciones del equilibrio como alteraciones motoras. No va a lograr construir la noción espacio-temporal. Octavo nivel, motricidad manual fina y capacidad de inhibición motriz. Capacidad manual fina. Se refiere a la habilidad de utilizar las manos y los dedos de manera precisa y coordinada para realizar tareas que requieren destreza y control fino. Se expresa por sobre todo en la capacidad de escribir, un acto muy complejo. Las niñas pueden experimentar dificultades para desarrollar y coordinar movimientos finos y precisos debido a problemas de tono muscular, rigidez, temblores y falta de coordinación motora. Estas dificultades pueden afectar su capacidad para realizar actividades cotidianas y participar en actividades escolares y recreativas. Capacidad de inhibición motriz. Se refiere al proceso mediante el cual el sistema nervioso central suprime o controla la actividad motora de los músculos esqueléticos. Esta supresión puede ser tanto voluntaria como involuntaria y juega un papel importante en la regulación de movimientos y comportamientos. En el síndrome de Rett, las dificultades en la capacidad de inhibición motriz pueden estar presentes debido a los desafíos neurológicos y motores asociados con esta condición. Las niñas con síndrome de Rett pueden experimentar dificultades para regular sus movimientos y controlar impulsos motores, lo que puede manifestarse en comportamientos como movimientos estereotipados, estereotipias motoras y dificultades para frenar ciertos comportamientos motores. La falta de capacidad de inhibición motriz puede afectar diversas áreas de la vida cotidiana, incluidas las interacciones sociales, el aprendizaje y la participación en actividades funcionales. Puede dificultar la capacidad de seguir instrucciones, mantener la atención en una tarea específica y regular las respuestas motoras apropiadas en diferentes situaciones. Noveno nivel, aprendizaje académico y autonomía personal. Aprendizaje académico. Se refiere al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y competencias en un entorno educativo formal, como una escuela, universidad o institución de formación profesional. En este caso va a haber dificultades por el compromiso motor y cognitivo. Algunas pueden llegar a leer, pero no a escribir si no es con un sistema aumentativo alternativo de comunicación. Asimismo les resulta difícil por la falta del control de su propio cuerpo. Autonomía personal. Se refiere a la capacidad de una persona para tomar decisiones y acciones de manera independiente y autodirigida, en función de sus propias metas, valores, intereses y circunstancias. En el síndrome no se consigue, necesitan de sus referentes y terapeutas para poder realizar las actividades de la vida cotidiana como vestirse, comer o arreglarse por las alteraciones mencionadas en los anteriores niveles. Décimo nivel, conducta adaptativa. Se refiere a las acciones y habilidades que una persona utiliza para funcionar de manera efectiva en su entorno cotidiano y para satisfacer las demandas y expectativas sociales. Las niñas con síndrome de Rett experimentan diferentes dificultades en el ámbito de la comunicación, alimentación, autocuidado, habilidades sociales y aprendizaje académico, por lo que nunca llegan a desarrollar una conducta adaptativa al depender de otras personas para poder realizar actividades cotidianas, y desde el ámbito de la fonoaudiología observamos una gran dificultad en la comunicación a nivel de lenguaje expresivo, por lo que debe recurrirse a formas alternativas de comunicación como los gestos, comunicación aumentativa y alternativa y dispositivos de comunicación asistidas para poder comunicar sus necesidades, deseos y emociones. Pues bien, con todo esto dicho, te invito a suscribirte y a dejarle like al vídeo para seguir esparciendo conocimiento, y si te interesa puedes pasarte por el siguiente link donde expondremos los contenidos de la psicomotricidad y así verás cómo la pirámide nos sirve para comprender que abarca la disciplina de la psicomotricidad.